Imagina la escena. Estás a punto de firmar. Quizá la compra más importante de tu vida, o ese proyecto con el que llevas años soñando. Todo parece ir sobre ruedas hasta que, de la nada, aparece un coste extra. Unas siglas que suenan a chino. AJD. Y de repente todo ese papeleo se ha vuelto bastante más caro. Pues bien, hoy vamos a desmontar este impuesto pieza por pieza, para que se entienda de una vez por qué aparece cuando menos se le espera. Y para conseguirlo, este es nuestro plan de ataque. Empezaremos por el principio, con la visión general con lo que podríamos llamar el impuesto de las tres caras. Luego le pondremos la lupa al AJD, el famoso impuesto sobre el papel, y descubriremos sus 4 requisitos clave. Y lo mejor de todo, lo veremos con ejemplos reales, desde los más típicos hasta algunos bastante enrevesados, para ver cuándo salta la liebre. Al final, tendremos las claves definitivas para identificarlo a la legua. Venga, vamos al lío. Para entender el AJD, primero hay que conocer a su familia, en concreto al impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, o, para los amigos, ITPV y AJD. Hay que pensar en él como un gran tributo con 3 modalidades, casi como si tuviera 3 personalidades distintas que se activan según la situación. Y aquí está la primera idea clave que hay que pillar. El ITP y AJD no es un solo impuesto. Es más bien un paraguas fiscal que en realidad cobija 3 figuras tributarias muy diferentes. Cada una tiene su propia lógica y entender cómo se relacionan entre sí es el primer paso, el fundamental, para dominar el AJD. A ver, para que nos entendamos, el TPO se activa cuando algo cambia de manos a cambio de dinero, lo típico. El OS entra en juego en la vida de las empresas, cuando nacen, cuando crecen, pero el AJD, que es nuestro protagonista, va por otro lado. No le interesa tanto la operación en sí, sino el documento notarial que la hace oficial. Es, por así decirlo, un impuesto a la formalidad. Y aquí llegamos al quid de la cuestión, a la razón por la que la JD pilla a tantos por sorpresa. Mientras que TPO y operaciones societarias son como 2 caminos que nunca se cruzan, el AJD juega en otra liga. Es un impuesto que se superpone, que se puede sumar a otros. No grava el negocio, sino el sello oficial del notario. Y por eso puede aparecer tan tranquilo al lado del IVA, generando un doble coste que nadie esperaba. Vale, ya tenemos el mapa general. Ahora vamos a hacer zoom en nuestro protagonista, porque el AGT a su vez tiene 2 partes, una que es casi simbólica y otra que puede tener un impacto económico muy, pero que muy serio. Vamos a ver la diferencia entre su cuota fija y la famosa cuota variable. La cuota fija es básicamente calderilla. Es el coste del papel oficial que usa el notario, sin más. Pero la cuota variable, esa es otra historia. Es un porcentaje que se calcula sobre el valor total de la operación. Y es aquí donde la cifra puede ser considerable, y sobre todo donde reside toda la complejidad del asunto. Bueno, pues llegamos a la madre del cordero, a la llave maestra para entender por fin el AJD. Para saber si una operación paga la cuota variable, solo hay que pasar una lista de comprobación, un checklist de 4 puntos. Si se cumplen los 4, se paga. Si falla uno solo, ojo, ya no se paga. Así de simple en la teoría, y vamos a ver qué así de complejo en la práctica. Fijaos bien porque la clave es que estas 4 condiciones tienen que darse a la vez. No vale con 3 de 4. Se necesita un documento notarial concreto que hable de algo con valor económico, que esté pensado para acabar en un registro público y, esta es la condición estrella, que la operación principal no pague ya por sucesiones, donaciones, TPO u operaciones societarias. Esa es la fórmula mágica del AJD. Venga, basta de teoría, vamos a mancharnos las manos. ¿Cómo funciona esta lista de comprobación en el mundo real? Vamos a ponerla a prueba con 2 de los supuestos más habituales en los que nos podemos topar con este impuesto. El primer ejemplo del libro es la declaración de obra nueva. Imagina que se termina de construir una casa. Fenomenal. Pero para que esa casa, digamos, exista a ojos de la ley, hay que declararla ante notario e inscribirla en el registro de la propiedad. Pues bien, ese acto es el que nos interesa. Vamos a pasar el checklist. 1. ¿Es una escritura notarial? Sí, claro. 2. ¿Tiene valor económico? Hombre, pues el coste de la construcción. 3. ¿Es inscribible? Es que es para eso. Y 4. La pregunta del millón. ¿Implica una transmisión que pague TPO? No. Bingo, cumple los 4 requisitos. Es un caso clarísimo de AJD. Venga, vamos con otro clásico de clásicos, la firma de una hipoteca. Cuando se formaliza un préstamo hipotecario ante notario para garantizar su devolución, ese documento también puede activar el pago del impuesto. Aplicamos de nuevo el filtro. La escritura de la hipoteca es un documento notarial. Tiene un valor cuantificable, que es toda la responsabilidad que se garantiza, debe inscribirse en el registro para que la garantía sea efectiva y el préstamo en sí no está sujeto a TPO. De nuevo, los 4 requisitos, check. Ahora que los casos fáciles ya los tenemos controlados, vamos a subir el nivel.
porque la JD no solo aparece en situaciones evidentes. Vamos a explorar un par de escenarios un poco más retorcidos, donde este impuesto muestra su cara más sutil y a veces más desconcertante. Aquí va una pregunta clásica en operaciones inmobiliarias entre empresas. Una venta que en principio estaría exenta de IVA, pero las partes deciden renunciar a esa exención, normalmente para poder deducírselo. Parece un simple trámite de IVA, ¿verdad? Pues tiene consecuencias fiscales bastante inesperadas. Y la consecuencia es un auténtico efecto dominó fiscal. Al renunciar a la exención, la operación pasa a estar sujeta a IVA. Esto automáticamente hace que no esté sujeta a TPO. ¿Y qué pasa si no está sujeta a TPO? Pues que de repente cumple el cuarto requisito de la JD. Es una carámbola fiscal de libro. Una operación que normalmente pagaría un impuesto acaba pagando dos: IVA más AJD. Y ahora un caso que de verdad sorprende a muchos. Imaginemos una simple modificación en un préstamo. Una persona que era codeudora deja de serlo. Parece un mero trámite administrativo, ¿no? Un papel para sacar a alguien de una deuda. ¿En serio puede generar un impuesto? Pues no es que lo diga yo, es que el Tribunal Supremo lo dejó clarísimo y zanjó el debate. La lección es brutal. Este acto, aunque parezca una simple modificación, se considera un acto jurídico con contenido económico e inscribible. Por tanto, cumple los requisitos y paga AJD. Es el ejemplo perfecto de que a este impuesto no le importa tanto el qué se hace, sino el cómo se formaliza en un documento oficial. Bueno, hemos viajado desde lo más básico hasta los rincones más complejos de la JED. Ahora vamos a quedarnos con lo esencial, con los puntos clave que hay que recordar sí o sí sobre su cuota variable. La esencia de todo está aquí, en esta lista. La próxima vez, el proceso mental tiene que ser casi automático. Notario, valor, registro, ¿y está libre de los otros impuestos? Si la respuesta a todo es un sí rotundo, es casi seguro que el AGD variable va a hacer su aparición. Es la herramienta definitiva para anticiparlo. Y terminamos con una reflexión. El AJD nos enseña algo muy importante. A veces el coste no está en lo que hacemos, sino en cómo lo documentamos. El contenedor, el documento oficial, puede llegar a ser tan relevante como el contenido. Y eso nos deja una pregunta en el aire. Más allá de este impuesto, ¿cuántos otros costes se esconden no en lo que compramos o creamos, sino en la tinta y el papel que hacen falta para que sea oficial?